Buenas tardes, estamos por última vez en este año en Ibertic, invitándolos esta vez a una charla sobre lengua de señas argentina y su relación con la tecnología. Esperamos que sea de mucha utilidad, que lo puedan aprovechar y como siempre les decimos, todo lo que generamos en Ibertic se puede distribuir, se puede compartir, esperamos que les sea muy útil. Gracias por acompañarnos. Hoy van a estar con nosotros Natalia Quencellán y Lisandro Rodríguez Fuentes. Así que les damos la palabra a ellos en otra materialidad. Bueno, les voy a contar que nosotros dos con Natalia vamos a hablar. Dice, primero voy a empezar yo a hablar, a ver, del tema de tecnología. Es algo básico, no es nada avanzado. Es para que ustedes puedan saber cómo se manejan los sordos con la tecnología. Y después Natu va a explicar acerca de la lengua de señas, la cultura, las costumbres y la historia. Primero voy a explicar yo sobre el tema de la tecnología. Perdón. Primero presentate, le dice. Presentate cómo te llamás, cómo es tu nombre en lengua de señas. Ah, pensé que ya lo había dicho, dice. Mi nombre es Lisandro Rodríguez y mi nombre en lengua de señas es este. Yo nací acá en Argentina. Crecí sordo, natural, todo. Viví 7 años en Barcelona y vine acá con mi familia, que tengo 3 hijos sordos. Y bueno, ahora se va a presentar ella. Me llamo Natalia, este es mi nombre en lengua de señas, tengo familia sorda, somos 3 generaciones de familia sorda. Crecimos, fuimos a escuela oralista, después fuimos a una escuela de sordos. Y trabajamos en un equipo en la comunidad sorda, sobre jóvenes, todo relacionado con lo que son sordos. Los oyentes siempre piensan que la tecnología como que no lo necesitamos o sí lo necesitamos, pero los oyentes por lo general siempre saben todo sobre el tema de tecnología, más relacionado con el tema música. Pero los sordos no utilizamos lo que es música, esa parte de este tema, porque no nos interesa. La tecnología, en este caso los audífonos, fueron cambiando. La historia de los audífonos la vamos a ir contando. Lo primero que hubo fue el teléfono para sordos, para poder comunicarse con cualquier persona. Era como un teléfono común de los oyentes. ¿Y los sordos cómo nos comunicábamos? Dice, este modelo viejo es de 1970, 1980, un poquito más o menos de ese tiempo fue. Bueno, este teléfono era un teléfono común, con teclado, dice. Teníamos 2 teléfonos, uno común y este que tenía el teclado. Bueno, redactábamos el mensaje, hola, conversábamos y demás. Y tenía otra persona, para poder comunicarse teníamos el mismo equipo. Si fuera que no lo tenía, no podíamos comunicarnos. Entonces, si teníamos el mismo equipo, nos podíamos comunicar de manera fácilmente. Este es un modelo viejo y este es un modelo más nuevo. El anterior era un modelo más grande, este era un modelo más chico. También redactábamos, por ejemplo, había una persona que no tenía este equipo, no tenía este teléfono para sordo, había una solución. Marcábamos un número que era el 126, se comunicaba con una mujer mediadora, es una operadora, y le avisaban. Nos vemos en tal lugar, o le pedíamos alguna comida, pasaban el mensaje. Nosotros redactábamos en el 126 el mensaje y la operadora atendía. Escuchaba el mensaje y, por ejemplo, yo llamaba a una pizzería. Entonces, la mujer decía, bueno, llamaba a la pizzería y decía, hay una persona sorda que quiere comprar una pizza. Y en la pizzería decía, bueno, a ver, decime la dirección. Entonces la operadora me preguntaba a mí, ¿en qué calle estás? Entonces le decía mi dirección, más o menos cuánto tardaba, cuál era el precio y demás. Y ahí directamente me traían el servicio, todo a través de la mujer que dice, a veces hay algunos problemas y demás, pero ya protestamos nosotros para que vuelva el servicio a la normalidad y de a poco se fue pagando. Este teléfono, dice, fue avanzando y cada vez se fue utilizando menos y apareció lo que es el fax, donde redactábamos el mensaje en un papel y las personas adultas, por ejemplo, que no sabían manejar por el teclado, porque siempre escribían como palabras sueltas, la operadora no podía comprender el mensaje.
no entendía qué es lo que quería. Entonces más fácil se manejaban por fax. Entonces se conectaban con las familias, redactaban el mensaje y a veces podían llegar a hacer algún tipo de dibujo. Por ejemplo, estaba la familia y se quería comunicar con otra familia, entonces dibujaba una casa y le decía, bueno, le decía el mensaje, bueno, ahora voy a ir a casa, a las 9 más o menos, algo corto, sencillo. Dice, porque claro, dice, después Natalia les va a explicar algo relacionado con la educación de las personas sordas. Bueno, y así fue evolucionando, cada vez se fue utilizando menos y obviamente todo lo que es relacionado se fue usando menos. Después apareció lo que fue el Viper, que por ejemplo yo estaba en la calle caminando o algo y había personas que estaban en su casa o en las oficinas y avisaban, marcaban un número y entonces mandaban un mensaje, vibraba y decía, por ejemplo, nos vemos en alguna calle, dónde y demás, y como no podíamos responder, ya sabíamos cuál era el mensaje, ya está, nos había avisado dónde teníamos que ir. Entonces íbamos a un locutorio, estábamos en una computadora y mandábamos el ok al mensaje que habíamos recibido. Era un poco incómodo, porque para avisarnos estaba perfecto, pero el problema era cómo responder. Sí o sí teníamos que ir a un locutorio. Bueno, después aparecieron los celulares, que fue algo mucho mejor. Solamente los podíamos manejar con SMS nada más. Nos empezamos a enviar mensajes y eso fue lo mejor que nos pasó, porque podíamos enviar el mensaje y recibíamos la respuesta instantáneamente. Bueno, y hubo diferentes marcas, Nokia, Motorola, diferentes marcas había. Dice, solamente los comunicábamos por SMS y los otros en general pensaban, listo, con esto es suficiente, es lo mejor. Bueno, después aumentó el nivel de los celulares, que se podía mandar fotos, eran SMS con fotos, mensajes multimedia. Entonces mandábamos las fotos, videos y pedíamos para tener un poco más de pulso, ¿no? Para poder enviar estos mensajes. Y nos podíamos comunicar mucho mejor. Antes era mucho más caro esto. Y bueno, depende de la economía de cada uno, nos íbamos manejando. Ahora ya estamos muy avanzados. Eso es lo mejor que hay, porque está completo. Porque si fuera que yo viajo a otro país, voy en el avión, o se cae el avión, se cae una isla o algo, y hay internet en esa isla, suficiente ya me alcanza a tener el celular y yo ya puedo comunicarme. Estoy en una isla, estoy solo, tengo miedo, ¿y qué es lo que me salva? El celular. Es cómodo, está completo, tiene todo, tiene internet. Ya está, puedo comunicarme con facilidad. Es un chiste lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno. Pero este celular tiene todo, tiene internet, tiene foto, tiene WhatsApp, está completo. Los videos, dice, por ejemplo, podemos hablar en conferencia por camarita. Y también, por ejemplo, con el tema de los celulares, los sordos, siempre tenemos algo con lo que es visual, porque podemos verlo con mayor facilidad, porque el sordo se maneja con lo que es el campo visual. Cada vez hacer más grande el celular, tenemos mejores posibilidades de comunicarnos. Por ejemplo, el WhatsApp, que es el de color verde. Nos podemos comunicar por foto, por mensaje. Por ejemplo, le quiero comunicar algo privado a otra persona. Entonces le puedo mandar por privado un video. Esa persona ve el video, lo comprende y me responde por escrito. O puede filmarse también un video y me lo puede mandar. Por ejemplo, las felicitaciones por un cumpleaños, algo. Dice, se puede manejar de 10 puntos, dice. Dice, pero hay una dificultad para escribir algunos sordos, entonces no tienen cómo poder inspirarse de la forma escrita. Los sordos no tenemos eso. Entonces, ¿cómo hacemos para manejarnos por escrito? No, directamente nos filmamos un video para poder mejorar la comunicación. Dice, bueno, el WhatsApp y demás. Y también está el tango. Dice, por ejemplo, tenemos un montón de amigos, contactos de amigos, que es el de color rojo, es el tango, y son más o menos parecidos los dos. Dice, bueno, ahí se pueden ver en las imágenes las caras de las personas que se comunican. Hay otro que se llama Ovo, que puede conectarse, puede haber una charla entre 3 personas, que no es como un celular, se tienen que manejar directamente por la computadora, o en un CPU fijo, o una notebook y demás, y tienen que tener 2 cámaras para poder comunicarse. Puede ser una conversación entre 2 o 3. Camfront es otro programa también, porque me olvidé de ponerlo ahora en este momento.
Y también que se puede hacer una conferencia de entre muchas personas. En total puede ser entre 9 personas de diferentes partes del mundo que pueden comunicarse, dice. Por ejemplo, que se comunican por lengua de señas internacional. No es lengua de señas argentina nada más, es también lengua de señas internacional que se pueden ir comunicando. No sé cómo explicarlo, dice. De dónde somos, de dónde, puede ser de Argentina, uno de África, otro de China. Y dice, parecería que yo los tengo al lado, pero en verdad los tengo re lejos, es muy lejos donde los tengo, parecería raro. Bueno, la computadora también fue evolucionando y la comunidad sorda, para nosotros lo más importante es la computadora, la tablet, el celular, todo. Es como que la comunidad sorda, comparado con la comunidad oyente, hay más porcentaje en la comunidad sorda que utiliza más lo que es la computadora que los que son los oyentes, porque siempre sí o sí van a comprar y van a invertir en lo que es tecnología para poder comunicarse. Por ejemplo, el YouTube. Hay internet. Dice, en internet, por ejemplo, podemos ver Facebook, YouTube, para poder conectarnos con diferentes personas del mundo. Por ejemplo, en Europa, que se llama World Federación Mundial de Sordos, que está en inglés el nombre. FMS se llama, Federación Mundial de Sordos, de España, que explica las novedades que hay y de todos los países, de Europa, de Argentina, podemos ir sabiendo qué problemas hay y demás. Y solamente nos comunicamos por el YouTube, Facebook, Twitter, Yahoo, en el Google, son todos accesos de información que nosotros tenemos. Es lo mismo que el diario. Dice, yo puedo leer el diario, pero un poquito que me cuesta. Dice, algunos pueden leer bien. Y depende de la educación que hayamos tenido antes, cuando éramos chicos. A mí me interesa más lo que es todo relacionado con Internet, porque es la única forma que me entra información. Dice, hay algunas informaciones que son medias ridículas. Es lo mismo que en la comunidad oyente. En YouTube tiene el mayor caudal de uso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Yo personalmente subo constantemente videos en YouTube. Y de ese modo también sé que mis hijos, por ejemplo, ven cómo yo me contacto con la tecnología y con el mundo y ven cómo yo soy usuario de esta herramienta. Y me parece muy importante para mostrar a toda la Argentina ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Mis hijos sordos, mi familia, todos lo usamos. Yo también muestro a mi familia. Es algo normal, hablando en lengua de señas. Y no es que mis hijos son inteligentes y los muestro, es porque quiero mostrar el uso de la lengua de señas, quiero mostrar lo que pasa en mi familia. Después Natalia va a hablar un poco más profundo de lo que es la comunidad sorda, pero para poder comunicarnos con las personas oyentes. Por ejemplo, una persona oyente que tienen hijos oyentes, todas las familias son oyentes, hablan con los padres, se comunican, están dentro de un mundo hablante, hablan muy bien, van adquiriendo la lengua y es natural, es un proceso natural, no es porque voy a decir todos los chicos oyentes aprenden a hablar porque son inteligentes, es natural. Lo mismo pasa con los sordos. Si los sordos están en un contexto de lengua de señas, van a aprender de una manera natural. Por ejemplo, si vamos a zonas rurales, el sur, el Salta, a cualquier zona que del sur, Jujuy, lo que ustedes puedan imaginar, puedo mostrar a través de YouTube el uso de mi lengua de señas y que llegue la información a estos lugares, porque no tienen información, están muy aislados. El YouTube logra que ellos puedan recibir la información en lengua de señas y también noticias, novedades en general de afuera, del exterior o de aquí, porque muchas veces hay por ahí en la tele, el subtítulo falla, el intérprete tiene un tamaño muy pequeño en el recuadro y no permite que la información llegue. Entonces yo lo que hago, me gusta mucho hacer, es tomar la información de algún lado y en lengua de señas contarla y subirlo en YouTube. Esto es algo que yo hago por hobby, totalmente gratuito, no es que alguien no es que es mi trabajo. Y muchos sordos me siguen y yo sé que miran mucho mis videos. Sí, YouTube y también en Vimeo. El Twitter. Este es otro, más o menos hace 4 años. Es Internet.
Un internet portátil. Sí, para tener en el teléfono. Y poder hacer consultas. ¿Se acuerdan lo que les conté antes cuando quería pedir una pizza? Bueno, acá lo puedo hacer a través de internet. Entonces yo, por ejemplo, pongo mi nombre, no sé, Lisandro Rodríguez. Pongo mi nombre, espero, ¿no? Es como que me está contactando, me está llamando. Y cuando la persona me atiende, sí, como se comunica a través online, puedo chatear y puedo hacer el pedido. Es igual que un chat. No sé, o quiero ir al médico, necesito pedir un turno. Entonces, esto es como un chat, funciona igual que el MSN, digamos. Y así me puedo comunicar y ponerme de acuerdo y todavía se utiliza este recurso. Pero también tiene idas y vueltas, no funciona siempre bien. Muchas veces muchos hemos protestado a Telefónica, qué es lo que pasa, pero bueno, no sabemos por qué el funcionamiento no es constantemente bueno. A algunos les funciona muy bien y a otros más o menos, como siempre. Quiero aclarar una cosita, lo que decía antes del teléfono que escribí, de Telecom, perdón, Telecom, Telefónica, cuando empezaron con esto, en realidad Telefónica, con el avance, esto no es ahora con el avance de la tecnología, esto es cuando recién empezó la tecnología. Antes podíamos llamar al 126, y había un mediador que llamaba y intervenía y podíamos hacer un pedido a través de ese número. Eso fue cuando empezó. Cuando la tecnología siguió avanzando, en Internet se crearon muchas herramientas, entonces Telefónica se contactó con una persona sorda y pensaron cómo hacer este servicio, pero a través de la computadora. Entonces, una persona sorda se empezó en Telefónica a informar, a dar conocimiento de cómo funcionaba, decir que los teléfonos ya no se usaban, cómo podíamos lograr este trabajo. Y la empresa prestó atención a la demanda de esta persona sorda, y que iba voluntariamente, ¿no? La persona sorda iba voluntariamente a expresar lo que necesitaba la comunidad sorda, a explicar, a asesorar, a hacer la propuesta concreta, y así fue la idea cómo surgió la idea del chat. Entonces, la empresa y junto con esta persona sorda buscaron cómo llegar a la aplicación para que sea accesible. No hacía falta que yo tenga que llamar al 126 y tener un intermediario y tener ese teléfono portátil, no hacía falta. Ya eso quedaba de lado directamente a través de una computadora online y me contactaba con la empresa telefónica y listo. Y es un servicio gratuito. Esto fue de gran ayuda para nosotros, para las personas sordas. Así fue que fue avanzando a medida que fuimos necesitando cosas. Ahora sí voy a hablar de los audífonos. Cómo evolucionó. Estos son imágenes muy viejas, pero yo me acuerdo de esto, no me olvido, me marcó este tipo de audífono. Se usaba una radio aquí colgada, como como un poquito más grande que una caja de cigarrillos, nos la colgábamos aquí. Algunas personas recibíamos muchas burlas porque era como como un corpiño teníamos que usar, porque teníamos una soga acá, nos teníamos que sacar, poner, o por algunos también teníamos como breteles, igual que las mujeres. Entonces, por ejemplo, si queríamos correr, era incómodo porque se movía ese aparato. Entonces, siempre nos poníamos algo encima como para cubrirlo y que asegure que no se mueva. Y también teníamos que tener cuidado con el cable, porque el cable que llevaba esa radio iba al audífono. Aquí pueden ver. Ese es el audífono. Eso es un molde muy duro que se colocaba aquí en la oreja, que llevaba un cable hasta la radio. Después, con el tiempo, fue cambiando. Este es el del más viejo. Aquí podemos ver el audífono más nuevo. Hoy la mayoría, todavía hay muchos sordos que utilizan este tipo de audífonos porque tienen un molde muy blando que pueden adaptarse. Sí, algunos no usan todo el molde, usan la mitad del molde y suficiente. Puede ser
Sí, puede ser un molde completo que agarre toda la oreja o un molde que sea, hay unos muy chiquititos que pueden colocarse aquí. Sí, y también hay algunos audífonos que tienen animaciones, dibujos o algo que es para los chicos, porque a veces los chicos no se los quieren poner, entonces los padres los incentivan a través de estas, no sé, hay de diferentes colores, de Superman, de varias animaciones, entonces los chicos ahí dicen, bueno, sí, lo quieren usar y se lo ponen, pero el objetivo del audífono es que puedan mejorar su audición. Mejorar su audición no es poder escuchar. Ahora mayormente se está difundiendo mucho el uso del implante. El implante coclear. Implante coclear, rectifique, sí. Es lo último que hay en tecnología respecto a la audición y es muy diferente a cómo era. También fue avanzando. El primer implante coclear como era, que era muy grande y que tenía que poner... tenía 2 prótesis bastante grandes, ahora solamente una, con una sola suficiente, eso es lo nuevo que hay. Pero bueno, el implante coclear son decisiones que toma la familia, si elige el camino de implantar a un niño sordo, si elige el camino con un audífono suficiente. Hay diferentes opiniones y hay diferentes historias respecto a estas decisiones, tienen que ver con la educación de estas personas, con los chicos que después les vamos a contar. Este implante no es una prótesis que se coloca por fuera de la cabeza, no, eso requiere de una operación. Es una operación que es algo muy sencillo, no es una operación bastante importante, puede salir muy bien como puede salir muy mal, hay riesgos. Es una decisión muy difícil que hay que tomar. Pero eso depende de cada familia. Hay familias que buscan incesantemente que el chico sea oyente y piensan que con esta operación lo logran, y algunos han sido operados y han tenido buenos resultados, como otros no, y luego terminan siendo operados y también abandonan y tiran el implante. Pero esto no sucede, este problema no es solamente de aquí de Argentina, sino que es a nivel internacional. El tema del implante es un tema muy delicado. Es una guerra constante con los médicos, la comunidad médica, pero bueno, después mejor hablamos de ese tema. Otro tema que queríamos hablar es sobre las asociaciones y las escuelas de sordos. Ustedes piensen, hay muy pocas escuelas de sordos, hay muy pocas asociaciones. No, hay muchísimas asociaciones de sordos. Por ejemplo, aquí en Capital hay 3. No solo 3, pero hay muchas más. Perdón, sí, me dicen, hay otras más chiquitas. Casa Hogar, por ejemplo, que es una asociación de mujeres, aquí en Capital. Sí, son 5 en Capital en total. Bueno, 3, 5, 6, bueno, más o menos. Yo conozco más, o sea, conozco más, he ido más a 3, las otras las conozco, pero... En la primera escuela de sordos aquí en Argentina fue... Nati, ¿querés contar vos? Sí. Un poquito antes voy a empezar de esta escuela. Lo que Lisandro habló de la tecnología, ahora yo lo voy a continuar. Quiero que explicar qué es la comunidad sorda y qué significa para las personas oyentes. Mi objetivo es que puedan ver a la comunidad sorda. No, el objetivo de la comunidad oyente es que siempre se pensó que la comunidad sorda hable o escuche. O sea, cómo mejorar eso, cómo reparar el déficit de la audición, buscar cómo hacer para que el sordo escuche o para que el sordo hable. La sociedad siempre ha visto a las personas sordas de ese modo, pero no entró a la comunidad sorda a ver profundamente qué era lo que necesitábamos nosotros. Esto pasa en la sociedad oyente. La comunidad sorda ¿qué significa una comunidad sorda? Esto significa muchas cosas. En principio tiene su propio idioma, que es la lengua de señas argentina. Es un idioma, es una lengua, es su primer lengua, es la lengua natural de las personas sordas. No es que el idioma, la lengua es natural, también surge de manera natural. No es que alguien impuso esa lengua en la comunidad, como cualquier otra lengua. Nosotros, la comunidad sorda, aquí en la Argentina, no, estamos hablando de cualquier comunidad, en cualquier parte del mundo. Nosotros nacemos y nuestras manos son como la voz.
Nuestras manos son nuestra voz. Nosotros, las personas sordas, así nos vamos desarrollando. Pero ¿qué pasa? La comunidad oyente, como les decía antes, la mayoría siempre ha visto a la persona sorda como una persona que hay que reparar el déficit, que hable, que escuche. Entonces, negaban esta lengua, decían que no teníamos que usarla, entonces de esta manera nos oprimían. Nos sacaban el derecho de poder hablar la lengua y nosotros sufríamos mucho con esta prohibición. En el mundo de la educación, los profesionales que han estudiado sobre la sordera, en el Congreso de Milán, las personas sordas se decretó que las personas sordas no podían usar la lengua de señas, que debía ser la educación oralista en Milán. Eso fue un congreso muy importante que hubo de educación en Milán. Entonces todos se han puesto de acuerdo en ese congreso y se anularon nuestra lengua, prohibieron la lengua. Y este acuerdo fue durante muchos años. En 1880. En el año 1880, Lisandro dice, eso fue el Congreso de Milán, 1880. Cuando se anuló cuando se prohibió la lengua de señas, la educación fue obligada a ser oralista y esto llevó muchos años de sufrimiento. Y en ese momento, a partir de ese momento, se han creado muchísimas escuelas oralistas en todo el mundo. Aquí en la Argentina, también la primera escuela es esta que estamos mostrando acá, el Airolo, que se creó en 1885. Fue la primera escuela de aquí de Sudamérica, Airolo. Era una escuela de hombres y de mujeres, pero era una escuela pupila y solamente podían quedarse a dormir los varones, los hombres. Con el pasar de esta escuela tuvo una educación oralista, con el pasar del tiempo se creó otra escuela que era para mujeres nada más, porque antes se utilizaba esto, que las escuelas, los hombres por un lado, los varones por un lado, las mujeres por otro. Acá podemos ver la escuela Mañasco, Osvaldo Mañasco. También la educación aquí era oralista. Las dos escuelas de acá, del gobierno de la Nación, de Buenos Aires. Pero había otras escuelas también privadas que era de educación oralista. La comunidad sorda siempre sufrió esta opresión, este cierre, estas barreras, la prohibición de nuestra lengua porque era un idioma que parecía de los monos, que parecía feo, que no era un idioma que nunca iban a poder llegar a desarrollarse. Esto es lo que pensaba el imaginario de las personas oyentes, cómo veían a las personas sordas. Pero esto no era así. Con el tiempo y el pasar de los años, hasta hace muy poco, hace 3 años, en un nuevo Congreso de Educación, ¿se acuerdan que les conté del Congreso de Milán? Bueno, hace muy poco, nuevamente en un Congreso de Educación, lo que antes se había decretado, la prohibición de la lengua de señas, fue un error y se dieron cuenta que este era el idioma de la comunidad sorda y que había que respetarlo, que no era solamente el idioma, que la comunidad sorda también tenía su cultura. Y la lengua de señas es una lengua que tiene una gramática propia, igual que cualquier otra lengua. La sociedad les falta ver no solamente mover las manos, sino que les falta ver qué es ese idioma y cómo es. Saber, conocer que es un idioma que tiene rasgos no manuales, que el cuerpo también tiene connotaciones, tiene significados con sentido, que todo esto tiene que ver y todo esto junta, es un idioma igual que otro. Hace muy poco, como antes dijo, se sacó hace muy poco en este nuevo Congreso la prohibición que se había impuesto en aquel momento. Entonces empezó una transformación a nivel mundial y ahora sí se permite el uso de la lengua de señas en estas escuelas, por ejemplo. Y la educación pasó a ser bilingüe. Bilingüe, o sea, en la lectura y en la escritura también les enseñan igual a hablar, no es que sea descartado, pero antes se prohibía la lengua de señas y ahora está abierta. La comunidad sorda, o sea, se reconoció que es la primera lengua, es la lengua de la comunidad sorda y no se puede prohibir. La comunidad sorda estamos tomando fuerza y poder y estamos diciendo,
O sea, ya demostramos que este es nuestro idioma, es nuestro propio idioma, no es que los sordos, ¿para qué? Nosotros no decimos, no, nosotros los sordos no queremos aprender a hablar oralmente como los oyentes. No, sí, es importante, nosotros no decimos que no queremos aprender, pero la educación también es importante, hablar en nuestra lengua. Igual que cuando un bebé nace, un bebé sordo nace, también hay que hablarle lengua de señas, es su lengua. Con el tiempo podrá adquirir una lengua oral, que es la lengua de la mayoría, la lengua de las personas oyentes. Nosotros sabemos que somos una minoría lingüística, y que es importante aprender a leer y a escribir para comunicarnos con el mundo. Pero ya hemos sufrido muchas prohibiciones. Los chicos, por ejemplo, tienen sentimientos y no pueden comunicarse, no han podido comunicarse. A ver, muchos docentes o personas se acercan y dicen, decime, y los chicos no pueden expresarse, se sienten que no pueden con pocas palabras, no pueden adquirirlo naturalmente. En cambio, con la lengua de señas, con sus manos, pueden comunicarse sin ningún problema, contar todo lo que les pasa, y eso es lo principal. No mirar la oreja, el oído de las personas sordas y preocuparse solo por el implante y el audífono. Eso era lo que pasaba en la educación oralista. Lo importante era que hable bien. Muy bien, este nene habla muy bien. Perfecto, yo fui el profesor y me pongo orgulloso. No, lo más importante es mirar la cabeza, mirar al sordo como una persona íntegra. Por ejemplo, un perro, un loro. Voy a hacer una comparación, un perro y un loro. El loro habla muy bien, repite, pero ¿y qué tiene significado eso? ¿Tiene algún tipo de significación? En cambio, el perro no habla, ladra, ¿no? Bueno, ladra fuerte algunos, pero sin embargo pueden tener, ese ladrido tiene algún significado en su persona, en su ser. Entonces, esforzarnos porque las personas hablen mejor y que pronuncien mejor y que el audífono, si escucha bien o si escucha mal. Yo no escucho nada. Depende de cada persona. Hay personas que con un audífono pueden acceder a una mayor audición. Hay personas que solamente pueden hacer una lectura labial, pero si están bien cerca, si están muy lejos, o si hay que ver cómo tiene la boca esa persona, si está bien legible, si se le puede ver bien claro cuando habla. Aquí mostramos diferentes escuelas. Este es el oral modelo. Esta escuela es una escuela privada. Yo soy exalumna de esta escuela. La realidad que yo recuerdo de la escuela oral modelo, toda mi familia es sorda. Yo iba a la escuela oral modelo porque mis padres, que ya han vivido esta historia de sufrimiento desde los años que ellos han sido educados también, siempre recibían burlas. Mis papás estaban muy marcados por la burla de la sociedad, porque eran sordos y hablaban con las manos. Entonces siempre han tenido problemas de escritos, no han accedido muy bien a la lengua escrita. Cuando mi hermano y yo nacimos, mis padres estaban preocupados, no querían que se repita la historia y que tengan el mismo sufrimiento que habían tenido ellos. Entonces mi mamá buscó esta escuela y encontró esta escuela oral porque dijo, está bien, que vaya a aprender a hablar a la escuela. Total, sí o sí, cuando yo me llevó a esta escuela, le decían que sí o sí tenía que usar audífono. En esa época todavía no estaba el implante. Entonces, en esta escuela recibía estimulación para hablar. Me enviaron a esta escuela. Yo, fui a la escuela, hablaba, y en mi casa yo usaba mi lengua, usaba la lengua de señas con mis tíos, con mi tía, hablaba en mi idioma, con mi mamá iba a buscar a la escuela, y por ejemplo en la escuela le decían, pero mire, no hable con su hija en señas, está prohibido. Bueno, pero es mi hija, yo necesito comunicarme con mi hija, necesito la lengua de señas, y entonces era una situación bastante incómoda, y yo era chiquita, recuerdo esta situación, y no me daba cuenta, no era consciente, ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta de lo que sucede. Durante muchos años, yo vi cómo se fueron... En los últimos años, sí, yo ahora ya, cuando crecí, ya crecí en una sociedad donde hay muchos intérpretes, donde es diferente.
empecé a darme cuenta, a tomar conciencia. Mi mamá nunca se imaginó cuando yo era chiquita y me mandó a la escuela oral que la sociedad podría aceptarlo. Mi mamá lo hizo porque no quería que sufra. Ahora mi mamá dice, mi mamá también se da cuenta, hay intérpretes, podría haber dejado que no necesitaban prohibirme hablar con mi hija. Las cosas fueron cambiando, pero bueno, si por ejemplo, si en esa época no había intérpretes, si en esa época se respetaba la lengua de señas y hubiera habido intérpretes, mi mamá no me iba a mandar a esa escuela. Pero bueno, fue su decisión de ese momento, su forma de pensar. Les quiero contar para que entiendan la historia. Lo que Natu Dasi es que... Claro, quiero aclarar algo, quiero aclarar algo. El servicio que hoy existe de interpretación tampoco es 100% efectivo. Realmente los servicios de interpretación no son muy buenos. Falta un control de las personas que hacen esa tarea. Falta una ley que se está luchando por, la comunidad sorda está luchando por una ley. Está moviéndose dentro de nuevos espacios como lo que es el gobierno, los diputados, los senadores. Pero bueno, estamos en el 2013, ojalá en el año 2014 esto se concrete, no sabemos. En la escuela Irolo, que fue en 1885, hasta el día de hoy, ya basta, por favor, necesitamos que nos ayuden, que el gobierno nos ayude, que nos acompañen y que gracias acá también que nos acompañan a esta institución. Sí, me está diciendo, sí. Bueno, entonces, nosotros, ¿por qué estamos protestando por esta por la ley de lengua de señas? La Confederación, esperen que les voy a mostrar, esta es la escuela de mis hijos, esta es la escuela donde van mis hijos. Yo también estudié en esta escuela y también la escuela esta tiene el objetivo de oralizar a los chicos. Pero también es una escuela religiosa. Bueno, mi hijo me dijo, el próbolo habla mucho sobre religión. Y yo le dije, sí, bueno, esto es una escuela privada. Claro, sí, el próbolo es una escuela italiana y la educación es principalmente oralista y también religiosa. Otra cosa que sucede en el próbolo, van 4 horas por la mañana y a la tarde 4 horas a una escuela común del Estado. Es un modo de integración que propone la escuela. Entonces, de este modo, tienen que hablar oralmente porque son tan integrados con todos los oyentes. Esto es bastante nuevo en la escuela, están haciendo una especie de prueba. Pero lo mejor sería que tengan un intérprete y no tengan que esforzarse oralmente ellos. Pero bueno, está bien, lo acepto, porque la educación no hay un nivel de educación bueno. La verdad que el nivel de educación es muy bajo. Yo soy exalumno del próbolo y yo sé que la educación tiene que ser mejor, que la calidad debe ser mejor, pero en el resto de las escuelas también. Yo quiero que mi hijo vaya a una escuela de oyentes, pero quisiera que tenga una mejor base en la educación. Yo apoyo el proyecto de la escuela que vaya a integrarse, pero creo que le hace falta que haya un docente sordo o un intérprete. Pero bueno, el problema es que no tengo una ley que me respalde para luchar por esto. Bueno, esta es la Confederación Argentina de Sordos Mudos. Dice, esta se creó en el año 1956, 1970 más o menos. Es como el líder de lo que es las asociaciones de sordos. Es lo que ayuda a las asociaciones y todas están afiliadas a él. La Confederación está vinculada con la ONU, que también está vinculada por la Federación Mundial, la Fundación Mundial de Sordos. Están todos vinculados. Están todos vinculados con la ONU también y tienen contactos y demás y van compartiendo información sobre los derechos, la educación, algunos puntos o requisitos. Ahora, por ejemplo, hace poco se habló sobre la convención.
Sí, sobre la Convención sobre Discapacidad, sobre los derechos del sordo y demás. Y nos dieron los pasos que debemos seguir y la Confederación lo va informando sobre los derechos de los sordos y cómo tenemos que continuar nuestra vida para que los sordos estén igualados a toda la sociedad. Ese es el trabajo de la Confederación. Es el trabajo, ellos tienen el trabajo más intenso, pero todavía falta lo que es el proyecto de ley de lengua de señas. Hacen movimientos dentro de las asociaciones, algunas asociaciones aceptan y los ayudan, otras asociaciones están en contra de ello, pero es la misma comunidad sorda, falta que trabajen en equipo, falta que trabajen en unión, algunos están de acuerdo y otros no. Bueno, voy a contar sobre la historia de la Confederación. En los aniversarios de los 50 años de la Confederación, había muchas personas mayores que se fueron y bueno, vino un nuevo comité para trabajar, que eran capacitadores, debatían sobre política, luchaban por un objetivo. Este equipo se llamaba Grupo 6, porque era la cantidad de personas. Grupo 6, trabajaban un equipo de 6 personas que luchaban, dice, para sacar todo lo que antes las personas mayores habían decidido. Este Grupo 6 empezó a difundir a la comunidad sorda para que se ponga, o sea, se afilien a ellos y puedan sacar a este grupo de personas y puedan ellos tomar cargo de la Confederación. Porque la Confederación Argentina del Sordo es como nuestra casa, es el gobierno de las personas sordas, de la comunidad sorda. Bueno, ahí empezamos a trabajar, en el 2007 nos pusimos de acuerdo y creamos un objetivo, la cumbre. ¿Cuál era el objetivo en esta cumbre? Era juntar la mayor cantidad de firmas de toda la Argentina, de todas las asociaciones que había en la Argentina. Había más de 40 asociaciones afiliadas y había algunas asociaciones que no estaban afiliadas a la Confederación. En esta cumbre, que duró 2 días, debatimos sobre los derechos. Todas las asociaciones asistieron. Trabajamos sobre un proyecto. ¿Para qué? Para poder juntar esta firma y buscar que la mayoría de las personas puedan reconocernos desde la Confederación que la lengua de señas argentina es un idioma de nosotros, es algo cultural de las personas sordas. En esta cumbre fue muy exitosa. En total se asistieron 41 asociaciones, recolectamos las firmas en este proyecto y durante ese año, entre octubre y noviembre, realizamos la primera marcha acá en la Argentina. En realidad fue a nivel mundial, fue organizado en manera de cadena. Dice, todas las asociaciones todas las personas que habíamos asistido teníamos una remera negra con velas. En esta marcha aprovechamos la oportunidad de poder ingresar al Congreso, nuestro proyecto, y asistimos muchísima gente. Dice familiares, oyentes, profesores, padres, amigos, novios, algunos actores famosos, algunas personas conocidas. ¿Y por qué fue? Para generar un impacto al poder presentar ese proyecto. Cuando ingresó ese proyecto al Congreso, llevó un tiempo, obviamente demoró, pasó el tiempo desde el 2007, fueron pasando los años, no sucedía nada, hasta que el año pasado otra vez insistimos en una nueva marcha, presentando el mismo proyecto que habíamos presentado en la cumbre, pero también avalado con algo más, de crear un instituto referido a las comunidades sordas, que es un Instituto Nacional de Lengua de Señas Argentina, que se llama INALSA. También lo avalamos con esto al mismo proyecto. Ahí también fuimos muchas asociaciones, ahora Lisandro les va a mostrar las fotos. En esa marcha, que fue la segunda marcha que hicimos, habíamos creado un grupo, antes de asistir a la marcha, se creó un grupo por personas sordas que es independiente de la Confederación. Es un apoyo, una fuerza más para poder incentivar a las personas sordas que vayan al Congreso. El año pasado fue como un doble impacto que dimos en el Congreso, porque el gobierno, que nosotros presentamos este proyecto para poder avalar también con la creación de INALSA, que hasta ahora, todos los años, en la época de septiembre más o menos en la Argentina, el 19 de septiembre, se festeja el Día del Sordo, porque fue el día que se creó la primera escuela, la Escuela Iriolo. Entonces ahí decretamos, hasta hoy día,
todos los 19 de cada año nos juntamos en el planetario y pasamos todo el día y compartimos con diferentes stands sobre asociaciones de sordos, deportes de sordos, por ejemplo, canales. Tenemos una fundación sobre la confederación, ponemos diferentes stands y vamos compartiendo algo al día libre, nos informamos. Es como, es un homenaje para nosotros. Bueno, ahora les voy a contar. Acá en Argentina, dice, ¿solamente en Argentina pasa esto? No, es también a nivel mundial, dice. Hay en otros países que ya tienen aprobada la ley de la lengua de señas, que tienen mejores accesibilidad que nosotros, tienen intérprete en lengua de señas en las universidades, tienen mejor servicio de intérprete. En Argentina todavía no sucede. Es una situación mucho mejor la de los otros países. Está la Universidad Gallaudet, es la más conocida a nivel mundial. Se encuentra en Estados Unidos, en Washington. Todos los sordos van a estudiar, hay intérprete en lengua de señas y es obligación, sí o sí, tener conocimiento en la lengua de señas de Estados Unidos para poder estudiar, para, por ejemplo, en el futuro, quiero ser un productor de cine o un profesor de lingüística o un arquitecto, dice Lisandro. Es una universidad de las más conocidas del mundo. Gallaudet, a nivel mundial, todas las personas asisten a él. Es como que es la más conocida, siempre en Estados Unidos está. Todo el mundo va, sí o sí, a poder capacitarse ahí en Estados Unidos. Pero yo me voy a quedar acá, dice, porque acá no sabemos si hay intérprete o no hay intérprete. Todo el tiempo tiene un depende en el medio. Las personas que quieren asistir de acá, de la Argentina, que quieren asistir a Gallaudet, lo primero que tienen que hacer es estudiar inglés. Tanto escritura como lectura y también en ASL, que es la lengua de señas americana. Sí o sí, las personas de Argentina o del mundo, de Japón, que tienen diferentes lenguas de señas, lo primero que tienen que hacer es estudiar inglés más ASL, que es la lengua de señas de Estados Unidos, para poder continuar. Dice, una vez que aprenden esto, pueden ingresar a la carrera. Pero, dice, en el mundo hay una lengua de señas internacional. Una lengua de señas internacional que es como que se creó solo. Se creó, siempre hay un congreso en alguna parte del mundo, por ejemplo en España, que todos los sordos de todo el mundo asisten a este congreso. 1 o 2 semanas de diferentes países, de diferentes culturas, pero la lengua de señas es algo como una química que nosotros nos genera, es algo productivo que se nos genera solo. Entonces podemos hablar de manera natural, no es sí o sí lengua de señas de España con la lengua de señas argentina, no se pueden comunicar, no, es algo expresivo, no es algo que se deba estudiar, no, es algo más corporal, más expresivo, y ahí podemos conectarnos en una comunicación. Entonces ahí se empezó a crear lo que es la lengua de señas internacional. A nivel mundial, cada país tiene su lengua, más esta lengua de señas internacional que es a nivel mundial. Por ejemplo, si hay campamento de niños o algún evento, se pueden comunicar por esta lengua. Sería como una segunda lengua, dice Lisandro. Tenemos la lengua de señas argentina, que es nuestro primer idioma, y después tenemos el sistema de señas internacional. Sí, sería como nuestro segundo idioma. Pero, por ejemplo, yo no sé muy bien, dice, por ejemplo, el que sabe muy bien es Juancito Drueta. Dice, es un profesional. Por eso, dice, yo sé, dice, que gracias al YouTube yo fui aprendiendo y capacitándome sobre esta lengua de señas internacional para saber qué es lo que pasó en ese país, qué es lo que fue pasándome. También para ir aprendiendo sobre las culturas y demás. Es para saber qué pasó en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, qué es lo que va pasando. Gracias al YouTube yo me fui informando. No es 100% bien que me puedo comunicar, es un nivel un poco bajo, dice. Pero una vez que nosotros tengamos la ley de lengua de señas argentina, vamos a poder progresar. Esa es una protesta en Gallaudet, en el cual había un director que era oyente y en el que muchas personas norteamericanos querían que esta persona deje el cargo. Entonces se manifestaron a protestar hasta que pudieron conseguir que esta persona deje el cargo y pudieran tomar cargos personas sordas. Dice, pudieron manifestarse y al final pudieron cumplir lo que ellos querían. Y nosotros acá hacemos lo mismo y seguimos sin poder cumplir nada.
Esto es en otro país, en España, que también se manifestaron, que requerían que la lengua de los sordos, ¿cuál es? Dice, claro, las madres sordas, ¿qué sucedía? Eran todas madres. ¿Y cuál era el problema? Dice, si mi mamá era sorda. Dice, ay, pobre el sordo. No. Por ejemplo, dice, yo me acuerdo algo que nunca me lo voy a olvidar, sobre mi hijo Mateo. Mi hijo Mateo me dice, algunos me miran, dice, que hablan más o menos, dice Mateo. Sí, dice, algunos se burlan de Mateo, dice, pero es algo normal en los chicos. Yo le dije, ¿vos sabés escribir? ¿Vos sabés escribir? Bueno, ellos saben escribir. Bueno, vos hablas más o menos, pero no importa. Pero aprendés bien. Y tus compañeros también aprenden bien y hablan un poquito mejor. Entonces voy a decirle, pobre, no sabe hablar en lengua de señas. Ay, Mateo me dijo, tenés razón. Dice, bueno, copiame a mí. Bueno, pasó el tiempo y Mateo le dice, yo ya se lo dije. Dice, ay, pobre, no sabe lengua de señas. Es como que busqué algo para que se pueda defender, como que todo el tiempo lo atacaba y como que él se iba debilitando. Claro, y que la autoestima se le iba bajando. Entonces yo tengo experiencia, todos ya sabemos cómo es el problema de las burlas y demás. Entonces dice, como que el oyente no entiende bien qué es lo que es en el mundo sordo, falta lo que es integración, luchar. Entonces, como yo ya lo sé y algunos ya lo saben, le podemos decir a ellos cómo se pueden defender con el tema de la cultura sorda y la lengua de señas. Ahora dice, sí, es un problema mundial, pero bueno. Bueno, también luchamos sobre los derechos, la identidad. Esto es en Paraguay. En Uruguay, no me acuerdo bien dónde es, que protestan por el tema, también por un festival mundial, que dice que siempre, en el mes de septiembre, la última semana de septiembre, empieza siempre un festival a nivel mundial, que muestran las marchas, manifestaciones en el centro, que lucha sobre la identidad, la cultura, los derechos para poder piden por más servicios, todo esto hacen sobre una semana, a nivel mundial se hace esto. Aparte de la Argentina, que nosotros lo hacemos el día 19 de septiembre por el Día de los Sordos, pero a nivel mundial se hace la última semana de septiembre. Lo tenemos de manera diferente nosotros. Bueno, esto es poder sordo, es como un orgullo de ser sordo. No es que sabe lengua de señas, tiene un nivel bajo y demás. No, dice, tiene un lenguaje, dice, puedo ver, dice, puedo viajar a otro país, por ejemplo, a Japón, a Arabia, y puedo puedo comunicarme de igual manera. Dice, si fuera una persona oyente viaja, no se va a poder comunicar. Dice, pero por ejemplo, si sabe inglés, sí, pueden comunicarse bien, porque saben inglés, pero la mayoría de los sordos se van a otro país y pueden a cualquier parte del mundo y pueden ir a otro planeta inclusive y pueden comunicarse igual también. Otro problema que también tenemos es el audismo. ¿Qué significa el audismo? Que el oyente siempre se cree mejor que el sordo siempre es menos, que tiene un nivel muy bajo, pero en verdad no es así. Dice, los oyentes siempre se creen que saben más que nosotros. Es un tema muy largo para debatir, pero no hay tiempo para contarlo ahora. Dice, es un significado corto que les voy a dar. Dice, el oyente siempre cree que sabe mucho más que el sordo. Pero esto así no es. Dice, si yo fuera que le puedo explicar, ella sabe también, pero no me entienden, me ignoran, siempre me tapan todo el tiempo, entonces no podemos debatirlo. Es un tema muy fuerte, en todo el mundo se debate este tema de audismo. Bueno, estas son diferentes señas de audismo que utilizamos. Esta dice, stop al implante. Dice, hay que parar sobre el implante, dice. Este tema de parar con el implante es bastante delicado. Cuando apareció el implante coclear, la comunidad sorda estaba más fuerte, estaba más unida. ¿Y por qué? El implante siempre nos han torturado con el audífono, con que miraron nuestro oído para que podamos hablar, y ahora con el implante. Lo que pasa es que el objetivo de los médicos, y también hay un gran negocio detrás de esto, es que los sordos podamos oralizarnos. Entonces, el discurso médico es muy fuerte y nos incitan a
nos incitan a implantarnos. Sí. Entonces, las personas sordas no ven que las personas sordas tienen su cultura, su idioma, la lengua de señas, no ven toda esta mirada íntegra, no ven nada. No prestan atención a esto sobre la identidad, la importancia de crecer con su cultura, respetarla. Entonces, las personas sordas tenemos que, nos choca mucho este discurso médico tan pesado. Cuando las familias deciden implantar a un niño, está bien, la mayoría que han sido implantados son implantados de niños, de bebé, o algunos toman la decisión, cuando son adultos toman la decisión propia, pero bueno, a lo mejor no han encontrado su idioma. ¿Qué pasa con los nenes? Que habría que esperar a ver qué pasa con ellos. Claro, ¿por qué los médicos influyen tanto en esta decisión familiar y nadie ve lo que necesita ese niño? Por eso nosotros la comunidad sorda queremos parar con esto, que se conozca todo. Las personas sordas grandes que deciden implantarse, está bien, es una decisión de un adulto personal. Él puede elegir, es una opción. Si elige implantarse está perfecto, es una decisión propia de cada uno, de una persona mayor. Pero ¿qué pasa? Hay personas sordas que han sido implantadas de chiquitos y no han decidido ellos. Y ahora son grandes y que el audífono está guardado ahí, tirado, no lo usan. Porque descubrieron su identidad sorda de todos modos. Decidieron que yo soy sordo, yo tengo este idioma, no necesito que... Pero bueno, esto depende de cada persona. Muchas personas sordas estamos debatiendo y tenemos mucha polémica y no estamos de acuerdo con el implante coclear. Una cosita más respecto a esto cortito. Siempre los médicos y las escuelas, siempre los médicos le dicen a la familia que su hijo vaya a una escuela oralista. Y los padres y los médicos cuando escuchan hablar, cuando escuchan la voz de su hijo, se emocionan y se ilusionan con que va a ser oyente. Entonces dicen sí. Le crean falsas ilusiones a los padres, los médicos. Deberían darle la información completa. El implante puede fracasar, el implante necesita un forzoso tratamiento, de que aprenda a hablar, de estimulación, y si puede ser que no sea bueno el resultado, entonces ahí tenga que optar por otra cosa. Entonces habría que el médico le presente todas las instancias. Está bien que le hable del implante coclear, pero que también le hable otra cosa, no que le diga el implante y no la lengua de señas, que dé toda la información, todas las posibilidades que tiene. La lengua de señas es un camino, el implante es otro camino, y que puedan elegir la familia lo mejor. Que sea neutral también el médico, porque los médicos no ven, solamente les interesa que esta persona repare lo que le falta y se integre a la sociedad. Entonces, ahora mucho tiempo nos hemos callado respecto a esto, pero ahora ya no. Ahora ya yo hablo de este tema. Mi hijo que va a la escuela, están todos sus compañeros implantados. Algunos yo veo que bien, que les resulta. Y bueno, está muy bien. Y también saben usar la lengua de señas y están implantados y escuchan mejor. Pero, por ejemplo, mi hijo, que tiene dos compañeros, tiene un compañero que tiene 2 implantes y escucha perfecto, pero ¿qué? No se puede meter al agua, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Mateo me dice, mi hijo, y bueno, los padres decidieron. Y es muy difícil este tema, es muy delicado. Tiene que tener muchos cuidados al jugar. ¿Pero por qué? Porque la mirada está puesta en el órgano auditivo, nada más. Las familias de sordos, cuando nace un niño sordo, es imposible que la familia sorda decida implantarla porque ya no tiene la necesidad, porque se reconoce con su hijo, se reconoce con ellos, tienen una identidad. Los padres oyentes, cuando llega este hijo, están desesperados, necesitan buscar información, no saben qué hacer, se asustan, se desesperan porque alguien les dé una solución, cuando el único problema es que no escucha, nada más. Entonces ahora hay muchas cosas más que podemos, hay más conocimiento, hay accesibilidad, estimulación temprana, hay muchas más propuestas, pero la familia, cuando este chico sordo llega a la familia, se desespera, se asustan, no saben qué hacer.
Y es una persona igual que todas. Ustedes trabajan, yo trabajo. Ustedes estudian, yo estudio. Ustedes toman alcohol, yo tomo alcohol también. Lo único que yo no escucho la radio, pero puedo ver, miro la computadora y veo algo que me guste. No hablo por teléfono, pero también puedo por internet chatear o para la página de Telefónica. O sea, no es algo terrible ser sordo. Entonces, las familias oyentes les cuesta mucho entender esto, no resulta natural. Y a veces, en cambio, cuando un nene sordo llega a una familia de sordos, ya no tienen esa necesidad, esa desesperación. Después, si el nene crece y decide solo ir a implantarse o algo, o se ha identificado con amigos oyentes y quiere tomar la decisión de implantarse solo, bueno, perfecto, porque es una decisión de un adulto, realiza la operación, va al tratamiento, para aprender a hablar, a todo, perfecto, pero es una decisión de un adulto, una decisión propia. Eso está bien, no digo que no. Las personas sordas también implantan a sus hijos sordos, no solo las personas oyentes. Hay muchos. Sí, es cierto, en realidad hay personas sordas que también deciden hacer implantes. Yo conozco una persona que va a una escuela, Gabriela Mistral, que la familia es sorda y decidió implantarlo también. Pero el promedio es mínimo. El promedio, la mayoría son familias oyentes que implantan, todos. O sea, el gran promedio son familias oyentes que implantan hijos sordos. El resultado, si es bueno o malo, de 10 implantes, resultan mal 3 o 4 y 6 resultan bien. Yo prefiero que no haya esta opción, prefiero que el tema de esta operación es un tema muy fuerte porque la operación tiene riesgo de vida. Es una decisión muy difícil que hay que tomar. Yo no quiero saber nada con eso. Si tengo mis manos y la lengua y mi idioma, ya está, estoy perfecto. No sé por qué. Bueno, está bien, sigamos, dice. Aquí hay un servicio de interpretación en la televisión. Ustedes han visto en los noticieros o cuando hay cadena nacional. Cuando habla la presidenta, tiene su intérprete. Muy bien. A veces hay también subtítulo o los zócalos tapan a los intérpretes. Nos tapan al intérprete. Esto está mal, que este servicio funciona mal. ¿Cómo? Si nos tapa la cara un poquito, ya está, la comunicación no resulta eficaz. También algunas personas mayores no entienden por qué es tan chiquito el recuadro. Necesitamos que sea un poco más grande. Hay muchas cosas por qué luchar y qué hacer. La comunidad sorda está un poco cansada ya. En otras partes del mundo hay intérpretes en la televisión con el recuadro mejor, más grande. En España. Aquí en la Argentina el recuadro es mínimo. Es mucho. Yo tengo que hacer un esfuerzo visual, acercarme a la pantalla para poder ver. Me resulta imposible, no es accesible. Es como pedir accesibilidad y que me den cualquier cosa y eso no es. Están equivocados, eso no es. A mí la información así no me llega, eso no es accesibilidad. Me llega menos. A mí hasta me resulta que cómico, me parece que me están burlando con eso. Entonces, yo lo que quiero es que realmente la televisión se convierta en algo accesible. No que sea por un tema de presupuesto, porque si hay que tener cierto porcentaje de interpretación. No, que sea realmente accesible. Porque este cuadradito así, vieron cuando hay cadena nacional, es muy importante. Los sordos tienen que saber. Vivimos en la Argentina y así podemos saber lo que pasa. Mejorar el servicio de interpretación, también personalizado, es un tema muy importante. No sé, que me acompañe alguien al médico y me tienen que revisar, no puedo comunicarme con el médico, necesito un intérprete que me acompañe. No sé, si tengo un problema del corazón o cualquier problema que tenga de salud, que sea un intérprete personal. O sea, hay diferentes tipos de servicio de interpretación. Otro ejemplo, por ejemplo, un intérprete videoconferencia para hacer pedidos. ¿Se acuerdan lo del 126 que contábamos? Bueno, poder chatear con Telefónica, también fue otro ejemplo que dimos. Otro ejemplo que nosotros queremos ahora que se haga, que pedimos, es que haya
una operadora que sepa lengua de señas, que sea intérprete y en el mismo momento que yo le estoy diciendo, ella llame y me interprete lo que necesito. Que sea en el momento, simultáneo. Que no tenga que estar yo escribiendo, que llegue tarde el mensaje, sino en el momento. También que haya una persona sorda en la tele que pueda informar las noticias, que sea propia de la comunidad, que no hay sordos en la televisión acá en Argentina. No hay una persona sorda que en nuestro idioma informe las noticias. En otros países sí, hay personas sordas que dan informativos de deportes, de cultura. Aquí la verdad hay muchas personas sordas capacitadas y con muy buen nivel y nunca han entrado en los medios. Les quiero contar algo sobre la interpretación personal, por ejemplo. Una persona sorda de Santa Fe, que nos vimos en un encuentro, una mujer, una persona sorda, me empezó a contar una historia, me empezó a contar lo que le había pasado. Ella ha tenido otra educación, pero bueno, igual me contó que tenía muchas barreras en la comunicación, tenía problemas. Una vez fue al médico, le dolía mucho la panza, tenía un problema en la panza. Fue al médico sola y trató de comunicarse escribiendo con señas algo y le dio una medicación. La persona esta sorda que les cuento dijo, bueno, ¿qué voy? Me siento muy mal, voy y me la compro ahora. Fue y se compró el remedio. Y eran unas pastillas muy grandes. Dijo, ¿cómo me voy a tragar esta pastilla? Era una pastilla muy grande, una píldora muy grande. Dijo, bueno, está bien. El médico me dio el remedio, me lo tomo. Cela dice que no podía tragarla, que no... Bueno, cuando al otro día se encontró con una amiga y le contó, y le dijo, vos sabés que... Y le cuenta lo que pasó, me tuve que traer una pastilla muy grande, no sé cómo el médico me dio esto. La amiga le dice, a ver, mostrámela. La amiga que sabía que tenía más acceso a la lectura le dijo, no, eso es un hongo transvaginal, no es una pastilla para tomar. Y eso es muy grave esto. Todo por un problema de comunicación con el médico. No, salió favorecida de la situación porque la amiga la ayudó, pero ¿qué hubiera pasado? Los médicos tienen que pensar en eso, tienen que ser accesibles, tienen que tratar de que asegurarse de que la persona sorda haya entendido lo que tiene que hacer, hacerle un dibujo, escribir, no sé, algo. Cuando me lo contó, esto me causó muy impacto. Yo dije, no puede ser así, no puede ser. Yo tengo que buscar cómo resolver. No es así nomás vemos cómo se comunica, cómo se defiende. Bueno, hay que tener paciencia y hay que tener... No, lamentablemente no. Esto tiene que cambiar, tiene que respetar a las personas sordas. Y si pierde el tiempo el médico porque le tiene que explicar escribiendo, bueno, lo siento, nosotros vivimos muchos años sufriendo, aceptamos que vivimos en una sociedad mayoritariamente oyente con muchas barreras. Bueno, ustedes también tienen que aceptar a nosotros. Basta de que la sociedad mayoritaria nos oprime, nos deje de lado a nosotros por ser menos. Cuando me contó esto fue una herida muy fuerte para mí, algo que me impactó muchísimo y que la verdad es un tema muy difícil porque hubiera podido pasar cualquier cosa con esta persona. Yo creo que lo primero es la comunicación con las personas sordas. Eso les quería contar para que sepan. En el mundo también hay sordos famosos, conocidos. Sí, por ejemplo, aquí ven a esta mujer ganó un premio. Es norteamericano. Es un humorista, comediante, presentador cómico, sí, que es contratado de distintas partes del mundo y va de visita y es animador y sobre lo que es la sordera, ¿no? Entonces, a través de su animación y de su trabajo, también difunde la importancia de los sordos. Y es importante el trabajo de él porque ha logrado que muchos hayan levantado su autoestima y hayan podido sentirse mejor. Este también es un actor sordo, pero es oralista, pero también sabe lengua de señas. Este es francés, también es un humorista, que a través de YouTube es muy conocido en la red. Este es un australiano, también humorista, sordo, que en realidad la mayoría están dentro de este género del humor, porque
sucede que las personas sordas necesitan también este espacio de recreación. A veces están solamente... Mira, yo voy por el trabajo. Algunas personas solo se dedican a trabajar, socialmente activos no, entonces el YouTube también nos recrea a nosotros. Este es turco, de Turquía. Este es un nuevo proyecto de la Universidad de La Matanza sobre la lengua de señas. Es para poder comunicarse y poder hacer la traducción de la lengua de señas al español. Para mí es algo, dice que falta un poco más para poder estar mejor, porque la lengua de señas es diferente en las personas sordas, pero falta seguir avanzando. Es un buen paso, es un paso muy importante, pero hay que ver cómo funciona en el futuro. Bueno, por último les muestro un video cortito. Estos son mis hijos que se están haciendo bromas uno a otro. Iba caminando para la escuela y vino corriendo alguien y me dijo, no, iba corriendo a encontrarme con alguien y me caí, Olivia se cayó y se lastimó. No, mentira. Fuiste, a ver, ¿me ayudas? Falta contar que vos te asustaste, dice. Yo voy a contar otra situación. Espera que me pica, dice, me pica mucho. Sobre fútbol voy a contar y sobre patín. Bueno, Mateo jugaba al fútbol, iba llevando la pelota, le pegaba, llevaba la pelota. Iba, se cayó hasta que le sacaron la tarjeta roja. Ay, ¿por qué? Yo quiero jugar. No, basta, no. Expulsado. Dice, después ustedes, dice, miren en YouTube algún tema sobre la cultura sorda, algo de nivel mundial y ya saben cómo manejarse y qué pueden ver. Bueno, perdón, terminamos que se nos fue la hora.